How do you feel about Barack Obama? ¿Cómo se siente usted sobre Barack Obama? How do you feel about Joe Biden? ¿Cómo se siente de Joe Biden? How do you feel about Donald Trump? ¿Cómo se siente de Donald Trump? Would you consider these men ¿Consideraría usted estos hombres ministers of God? ministros de Dios? What about the people in our government, ¿Qué de tal de las personas en nuestros gobiernos? both Democrats and Republicans? Ambos demócratas y republicanos. Demócratas. Do you believe that these people are servants of the Lord, ¿Cree usted que estas personas son siervos del Señor? whether they believe in God or not? Si creen en Dios o no, Should we, debemos nosotros, as Christians, como cristianos, should we submit to these secular leaders debemos someternos a estos líderes seculares and even support them with our money? y aún apoyarle con nuestros dineros? Por los siglos, un libro ha moldeado la historia, transformado vidas y revelado el poder del Evangelio. El libro de Romanos. Fue la carta a los romanos la cual inspiró la Reforma, provocó avivamientos e innumerables movimientos de fe. Su mensaje de gracia, fe y redención ha traído esperanza a los desesperados, claridad al buscador y fortaleza al creyente. Únete a nosotros mientras nos sumergimos en la carta que cambió el mundo y puede cambiar tu vida. La carta de Pablo a los Romanos. I would like to ask you a question. Me gustaría hacerle una pregunta. How do you feel ¿Cómo usted se siente about the following people? sobre las personas siguientes? I'm going to mention some names, Voy a mencionar algunos nombres and I want you to analyze your feelings toward them. y quiero que analices sus sentimientos sobre estas personas. How do you feel about Bill Clinton? ¿Cómo se siente usted sobre Bill Clinton? How do you feel about Barack Obama? ¿Cómo se siente usted sobre Barack Obama? How do you feel about Joe Biden? ¿Cómo se siente de Joe Biden? How do you feel about Donald Trump? ¿Cómo se siente de Donald Trump? Let me ask you these questions now. Déjeme hacerle estas preguntas ahora. Would you consider these men ¿Consideraría usted estos hombres ministers of God? ministros de Dios? What about the people in our government, ¿Qué de tal de las personas en nuestros gobiernos? both Democrats and Republicans? Ambos demócratas y republicanos. Demócratas. Do you believe that these people are servants of the Lord, ¿Cree usted que estas personas son siervos del Señor? whether they believe in God or not? Si creen en Dios o no, Should we, debemos nosotros, as Christians, como cristianos, should we submit to these secular leaders debemos someternos a estos líderes seculares and even support them with our money? y aún apoyarle con nuestros dineros? Well, today, Bueno, hoy, as we continue our series mientras continuamos nuestra serie on the book of Romans, en el libro de Romano, I would like to address these me questions gustaría abordar estas preguntas and more. y aún más. And the title of my sermon today Y el título de mi sermón hoy is Christian Duties. es Deberes Cristianos. Christian Duties. Deberes I'm Cristianos. going to ask that we stand on our feet Le voy a pedir que estemos de pie so that we might read the Word of God together. para poder leer la palabra de Dios juntos. All right, Romans chapter 13, we're going to read just one verse. Romanos capítulo 13, versículo 1. Verse 1. Versículo 1. We read in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Lo leímos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Every person is to be in subjection to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those which exist are established by God. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas.
I want to read that one more time. Quiero leer eso una vez más. Every person is to be in subjection to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those which exist are established by God. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Let us pray. Vamos a orar. Father, Padre, thank you gracias for sustaining this house. por sostener esta casa. Thank you Gracias for every person por cada persona that has continued to worship, que ha continuado adorando, serving, sirviendo, preaching predicando in this house. en esta casa. I pray your blessing Yo oro tu bendición over every member, sobre cada miembro over every friend y cada amigo that is in this place. que está en este lugar. May you anoint us Que tú nos unjas with power con poder, and authority, autoridad with wisdom y sabiduría and love. y amor. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. You may be seated. Se pueden sentar. The title of the sermon is Christian Duties. El título del sermón es Deberes Cristianos. In chapters 1 through 11 En el capítulo 1 al 11 of the book of Romans, del libro de Romanos, the Apostle Paul el apóstol Pablo lays down biblical and theological foundation establece el fundamento bíblico y teológico for the belief para la creencia that the Jews and Gentiles que los judíos y gentiles are justified, son justificados, they are saved son salvos through faith in Jesus Christ. mediante la fe a través de Jesucristo. From chapter 12 forward, Del capítulo 12 hacia adelante, Paul Pablo is now going to explain ahora va a explicar how this belief cómo esta creencia applies to us se nos aplica a nosotros in different areas of our lives. en diferentes áreas de nuestras vidas. In other words, En otras palabras, he is going to demonstrate él va a demostrar how to apply cómo aplicar the theological truths las verdades teológicas in this book en este libro in practical ways. en maneras prácticas. For the last 2 weeks, Las últimas 2 semanas we have learned hemos from aprendido Romans chapter 12 del capítulo 12 de Romano that we are to offer our lives que debemos ofrecer nuestras vidas as living sacrifices to God. como sacrificio vivo a Dios. How do we do that? ¿Cómo hacemos eso? Number 1, Número 1, by not conforming to this world. no conformándonos a este mundo. Number 2, Número 2, by renewing our minds. renovando nuestras mentes. Number 3, Número 3, by using our gifts usando nuestros dones for the edification para la edificación of the church. de la iglesia. And number 4, Y número 4, by loving our brothers and sisters amando a nuestro hermano y hermana sincerely sinceramente from the heart. del corazón. Now today, Ahora, hoy, from Romans chapter 13, del capítulo 13 de Romanos, we're going to learn vamos a aprender about how Christians cómo los cristianos should relate se debe de relacionar with the society around us. con la sociedad que nos rodea. In Romans 12, En el capítulo 12 we saw how to relate vimos cómo nos relacionábamos with those inside the church. con aquellos que están adentro de la In iglesia. Romans 13, En el capítulo 13 de the Romanos, chapter we're going to look at today, el capítulo que vamos a ver hoy, we're going to see how do we relate vamos a ver cómo nos relacionamos with those outside the church. con aquellos que están afuera de la iglesia. Specifically, Específicamente, we're going to see vamos a ver how we should live cómo debemos vivir in relation en relación to our government con nuestro gobierno and our neighbor y nuestro prójimo as Christians. como And cristianos. here's the first Y principle mira el primer principio that Paul applies to Christians. que Pablo aplica a los cristianos. He says, number 1, Él dice, número 1, Christians should submit to authorities. los cristianos deben someterse a las autoridades. Let's start looking and starting in verse 1. Vamos a comenzar mirando el versículo 1. Paul says, every person is to be in subjection to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those which exist
are established by God. Pablo dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. How should Christians ¿Cómo los cristianos relate to their government? se deben relacionar a su gobierno? It is our duty Es nuestro deber to submit. el someternos. It says every person. Dice toda persona. In other words, every soul. Eso quiere decir toda alma, Anyone who is under us, this nation. toda persona que esté bajo esta Or if nación, you live in another nation, that nation. o si usted vive en otra nación de esa nación, We are to be in subjection debemos de estar sometidos under our governing authorities. bajo la autoridad de nuestro gobierno, Not by force, no por fuerza, but by volunteering. pero voluntariamente. That we should give ourselves Que nos debemos de entregar, to be able to submit de poder estar sometidos to the governing authorities. a las autoridades del gobierno. And it doesn't matter Y no importa if it's Barack Obama si es Barack Obama, or Bill Clinton o Bill Clinton, or George Bush or George or Bush, Joe Biden or Joe Biden, or Donald Trump, or Donald Trump, whoever is in authority. cualquier persona que esté en autoridad. The Bible says if you're a Christian, La palabra dice que si usted es un cristiano, it is your duty es su deber to be submitted el to your someterse government. a su gobierno. And when you look at the Greek, Y cuando usted ve el griego is written as an imperative. es escrito como un Imperativo. imperativo. That means it is a word that is a command. Eso significa que es una palabra que es un mandato. It's being said like a command. Se está diciendo como un The mandato. Bible is not suggesting La palabra no le está sugiriendo submit to the government. sométase a su The gobierno. Bible is commanding En la Biblia le está dando un mandato to submit to the government. que se someta a su gobierno. And he says here why. Y él dice aquí por qué. For there is no authority except from God, and those which exist are established by God. Y él lo dice aquí porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. What Paul is saying Lo que Pablo está diciendo is that whatever government that you are under que cualquier gobierno el cual usted está abajo de ese gobierno has been allowed ha sido permitido or established o establecido under the authority of God. bajo la autoridad de Dios. Whether it's Donald Trump Si es Donald or Trump Joe Biden o Joe Biden or Bill Clinton o Bill Clinton or whoever it is that is above us in New York State, o cualquier persona que esté sobre nosotros en el estado de Nueva York, whether it's Democrat or Republican, si es Demócrata. demócrata o republicano, or if you live in another country o si usted vive en otro país where you have a king a donde usted tiene un rey or you have someone who's a dictator, o una persona que es un dictador, God Dios has instituted ha and instituido he has ordered y él ha ordenado for there to be government. para que haya gobierno. God Dios is the one who raises up leaders es el que levanta a los and líderes the one who removes leaders. y del que remueve los If líderes. you don't believe this is true, Si usted no cree que esto es verdad, look at what it says in Daniel chapter 2. mire lo que dice en Daniel capítulo 2. It says, "It is he who changes the times and epochs. He removes kings and establishes kings. He gives wisdom to wise men and knowledge to men of understanding." Dice, Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. This was Daniel Esto fue Daniel who wrote those words. que escribió estas palabras. And when Daniel was alive, Y cuando Daniel estaba vivo, do you know who was in power? ¿usted sabe quién estaba en poder? It was Nebuchadnezzar. Fue Nabucodonosor. Ooh, you almost Oh, got I got me. it right, Almost almost. right there, almost. He was the king of Babylon. Él era el rey de Babilonia And he was not a good man. y él no era un buen hombre. But even Daniel Pero aún Daniel respected, respetaba honored, y and honraba submitted y se to sometía his king. a su And rey. even interpreted Y aún interpretaba his dreams sus sueños to help him para with ayudarle his goals. con sus metas. That was Daniel. Ese era Daniel.
Look at what Paul says. Mire lo que dice Pablo. Romans chapter 9. Romanos capítulo 9. For the scripture says to Pharaoh, for this very purpose I raised you up to demonstrate my power in you, and that my name might be proclaimed throughout the whole earth. Porque la escritura dice a Faraón, para este tiempo te he levantado para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Pharaoh, El faraón, the king of Egypt, el rey de Egipto, who was oppressing the Jews, que estaba oprimiendo a los the judíos, people of God. el pueblo de Dios, The Bible says la Biblia that dice even Pharaoh, que aún el faraón, God lifted him up Dios lo levantó a and él allowed him to be in power. y le permitió estar en poder. Someone who oppressed his people. Una persona que oprimía a su But pueblo. why did he do it? Pero ¿por qué lo To hizo? demonstrate his power. Para demostrar su poder. He knew what Pharaoh would do, Él sabía lo que iba a hacer el faraón, but he also knew pero él también sabía what he would do lo que él iba a to hacer glorify his name para glorificar su through nombre the rebellion a través de la rebelión and the hardness of heart y los corazones endurecidos of Pharaoh. de Faraón. John chapter 19. Juan capítulo 19. Jesus answered, you would have no authority over me unless it had been given you from above. For this reason, he who delivered me to you has the greater sin. Jesús respondió, ninguna autoridad tendrás sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. These words Estas palabras come from the time viene del tiempo when Jesus cuando Jesús was before Pontius Pilate, estaba al frente de Poncio Pilato, Poncio Pilato, and and he was telling Jesus, él estaba diciendo a Jesús, hey, hey, don't you hear ¿no escuchas tú what everybody's saying about you? lo que todos están diciendo de ti? Why don't you talk to me? ¿Por qué tú no me hablas a mí? Don't you know, ¿No sabes tú, Jesus, Jesús, that I have the power, que yo tengo el poder, I have the authority yo tengo la autoridad to set you free? para poder libertarte? And Jesus did not deny it. Y Jesús no lo negó. What he said was, Lo que él dijo yeah, fue, you have authority, si tú tienes autoridad, but that authority, pero esta autoridad you wouldn't have it no la tuviera unless it came from God. si no hubiera venido de Dios. In other words, En otras palabras, even someone as wicked aún alguien tan malvado as Pontius Pilate, como Ponce Pilato, who was going to surrender Jesus que iba a rendir a Jesús to be crucified, para ser crucificado, he was there by the authority of God. él estaba ahí a través de la autoridad de Dios. God Dios has instituted ha instituido government. el gobierno. It is an idea of God. Es una idea de Dios. Every position, Cada posición, every nation, cada nación, every ruler, cada gobierno, God establishes Dios establece or God allows o Dios lo permite and God removes y Dios remueve and God puts in place. y Él pone en lugar. Now, Ahora, if you were to ask Paul, si usted le preguntaría a Pablo, why ¿por qué should I submit debo someterme to my president, a mi presidente, to my government, a mi gobierno, to my governors, a mi alcaldes, to my, sorry, that's mayors, governors, gobernadores, mis gobernadores, mayors. mis alcaldes? Okay? Why should I submit ¿Por qué me debo to someter my government? a mi gobierno? Paul actually gives us 3 reasons Pablo nos da 3 razones. why we should submit as Christians ¿Por qué debemos de someternos como cristianos to the government. al You gobierno? guys ready to see it? ¿Están preparados para verlo? It's in verses 2 to 5. Están en los versículos del 2 al 5. Number 1, Él dice número 1. Paul tells us we should submit Pablo dice que nos debemos someter because the institution of government porque la institución del is gobierno ordained by God. es ordenada por Dios. Romans chapter 13 verses 2 to 3. Romano capítulo 13 del versículo 2 al 3. Therefore, whoever resists authority has opposed the ordinance of God, and they who have opposed will receive condemnation upon themselves. Por tanto, el que resiste a la autoridad
al ordenado por Dios se ha opuesto y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. For rulers are not a cause of fear for good behavior, but for evil. Do you want to have no fear of authority? Do what is good, and you will have praise from the same. Porque los gobernantes no son motivos de temor para los de buena conducta, sino para que el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. We as Christians Nosotros como cristianos are commanded to submit, somos ordenados a to someternos, not be rebellious del no ser rebelde against our government. en contra de nuestro gobierno. Why? ¿Por qué? Because God has ordained it. Porque Dios lo ha ordenado. God has established this. Dios ha establecido esto. He has declared Él ha declarado that government should be in power que los gobiernos deben de estar en poder in order to be able para poder, to stop what is evil para parar lo que es or malo punish what is unjust o castigar lo que es injusto and be able to reward what is y just. poder premiar lo que es justo. And therefore, Y entonces Paul tells people, Pablo le dice a la gente, you don't have to fear your government usted no tiene que temer su gobierno if you're doing what the law says. si usted está haciendo lo que la ley dice. You don't have to fear your government Usted no tiene que temer su gobierno if you're submitted to your government. si usted está sometiéndose a su gobierno. Because as long as you're doing what is right, Porque mientras esté haciendo lo que es bueno, the government will leave you alone. el gobierno le va a dejar And tranquilo. matter of fact, might even praise you for doing Y so. aún quizá le pueda Alabar, o elogiar. elogiar por lo que usted está haciendo. That's the reason why Esta es la razón por qué when I walk in the street, cuando yo camino en la calle, I'm not afraid yo no tengo temor that the cops are going to do something to me. que los policías me van a hacer algo a mí. I'm not white. Yo no soy blanco, I'm a minority, yo soy la minoría and I have been stopped by cops. y a mí me han parado los policías. And I've even had bad experiences with some. Y he tenido mala experiencia con algunos. But you know why I'm free to walk the street? Pero usted sabe por qué yo estoy libre de caminar la calle. Because I'm not committing crimes. Porque no estoy cometiendo crímenes, I'm not rebelling. no me estoy I'm rebelando, not breaking laws. no estoy rompiendo las leyes. And as long as I'm being a good Y citizen, mientras yo sea un buen ciudadano, then that means that there is less opportunity eso significa que hay menos oportunidades for my government para que mi gobierno to condemn me. me condene a mí. Do what is good, Haz lo que es bueno and you will have praise y from the same. tendrás elogios de ella. Should we submit to our government? ¿No debemos someter a nuestro gobierno? Yes. Sí. Why? ¿Por qué? Because God has established it. Porque Dios lo And estableció. He's ordered us Y Él nos ha ordenado to submit. el someternos. Number two, Número 2. here's the second reason Mire la segunda razón that we see in verse 4. que vemos en el versículo 4. We should submit to our government No debemos de someter a nuestro gobierno because our government is minister of God. porque nuestro gobierno es ministro de Dios. Look at what it says in verse 4. Mire lo que dice en el versículo 4. For it is a minister of God to you for good. But if you do what is evil, be afraid. For it does not bear the sword for nothing, for it is a minister of God, an avenger who brings wrath on the one who practices evil. Pues es para ti un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Have you ever looked at your president, ¿Ha visto usted su presidente, whether you like him or not, aunque le caiga bien o no, as your minister? como su ministro? Do you know that the word Usted sabe que la palabra that it says here minister que dice aquí ministro in the Greek, en el griego, you know what the word is in Greek? ¿usted sabe lo que quiere decir en griego? Diakonia. Diaconía. You know what that word is translated in our language? ¿Usted sabe cómo se traduce esa palabra en nuestro lenguaje? Deacon. Diácono. The president El presidente
our governors, nuestros gobernadores, our senators, nuestros senadores, our mayors, nuestros alcaldes, alcaldes, our police officers, nuestros policías our diaconía, son they're diaconías, deacons, son they're diáconos, ministers, son they're ministros, servants of God. son siervos de Dios. For what? ¿Para qué? For us, for our good. Para nosotros, para nuestro bien. They are ministers Son ministros for our good. para nuestro bien. In other words, for our benefit. En otras palabras, para nuestro beneficio. Now, if you do what is evil, Ahora, si usted hace lo malo, then it says be afraid. entonces diga tema. Because the government Porque el gobierno has the sword. tiene la espada. What does that mean? ¿Qué significa I've eso? never seen Donald Trump with a sword. Yo nunca he visto a Donald Trump con una I've espada. never seen Joe Biden with a O sword. a Joe Biden con una espada. I've never seen any of our government leaders with a O sword. a ninguno de nuestros líderes con una espada. The sword La espada here's referring to authority aquí se refiere a la autoridad to punish para castigar by force. con fuerza. In Paul's time, En el tiempo de Pablo, people who committed crimes, las personas que cometían crímenes, the government had the authority el gobierno tenía la autoridad, to execute them el poder ejecutarlos with the sword, con la espada, cut off their head. cortarle la cabeza. In other words, capital punishment. En otra palabra, un castigo capital, La pena capital. la pena capital. Okay? The government has the authority El gobierno tiene la autoridad from God de Dios to use force de usar la fuerza and even kill y aún matar if it is to do good si es para hacer el bien and punish evil. y castigar la maldad. So if you're doing evil So, si usted está haciendo maldad and the government uses the sword, y el gobierno usa la espada it uses the system. y usa el sistema The cops uses their force. y los policías usan sus Do fuerzas, not complain no se if queje you did something illegal. si usted hizo algo That the ilegal, government is coming after you. que el gobierno está atrás de Because usted, God has established porque Dios ha establecido that the government que el gobierno is his deacons, son sus his diáconos, ministers, sus his ministros, servants sus to servidores, do good for para us hacer el bien para and to nosotros punish what is y evil. para castigar lo que es malo. It is a minister Es un ministro of God. de Dios. And I love this word Y here. a mí me encanta esta palabra. As soon as I read it, Desde que lo leí, you know I thought about my cartoons. usted sabe que yo pensé de los muñequitos. It says a minister of God, an avenger. Dijo el ministro de Dios y los Woo! vengadores. I thought of Iron Man already. Yo escuché, pensé de Iron Man Hey, I thought of Spider-Man, the Hulk, y el hombre araña y Captain Hulk America. y Captain America. You imagine I thought the that president with it? Oh my goodness. Usted se imagina el presidente An avenger with an A. con un vengador con una H. The government is an avenger El gobernador es un vengador who brings wrath que trae ira on the one who practices evil. a aquellos que practican lo malo. This is the Bible. Esto es la Biblia. If you don't believe Si usted no cree that the Bible or that God que Dios has given the right le ha dado el derecho to the government al to gobierno punish para castigar and even kill y aún matar those who do evil, a aquellos que hacen lo malo, then you have a wrong perception entonces usted tiene una mala perspectiva about justice. de la justicia. There was a king. Había un rey, His name was King Henry VIII. su nombre era el rey Enrique el VIII. In his sermon on Romans 13, En su sermón del capítulo 13 de Romano, Adrian Rogers, Adrian Rogers, he uses the story about this king, él usa la historia de este rey, Henry VIII, um, Enrique VIII, to illustrate para ilustrar this point su argumento about capital punishment, de la pena de muerte. de capital, la pena capital. Look at what this pastor said Mire lo que dijo este pastor about something that happened in history. en algo que pasó en la historia. Henry VIII pardoned a murderer one time, and that murderer, after having been pardoned, killed another man.
El rey Enrique el VIII indultó a un asesino una vez y ese asesino, tras ser indultado, mató a otro hombre. They came back to Henry VIII and said to King Henry, pardon him. Vinieron otra vez al rey y le dijeron, perdónalo. He said, oh no, Él dijo, oh no, he killed the first man. él mató al primer hombre. I killed the second man. Yo maté al segundo hombre. He will not kill anymore. And the man died for his crime. Ya no matará más y el hombre murió por su crimen. You see, it does not inhibit some from killing again. Verán, esto inhibe a algunos de volver a matar. This whole idea Toda esta idea that has been set up by the liberals in our country. que ha sido seteada por los liberales en nuestro país. In New York, there's this policy En Nueva York hay esta póliza of catch and release. de coger y soltar. Everybody, does anyone know what I'm talking about? ¿Sabe alguien de lo que estoy hablando? The liberals have established a policy Los liberales han establecido una póliza that if someone commits a crime que si alguien comete un in crimen the city of New York, en la ciudad de Nueva York, they are not to be put in jail. no lo deben poner en la They are to cárcel, go to the precinct. deben de ir a la prisión They are to be written up. y lo escriben Then they give them a date y después le dan una to fecha appear in the court again. para que aparezcan en la corte otra vez And then they let them go. y después lo sueltan. What an idea of the devil. ¿Qué idea de Satanás? The idea of the government La idea del gobierno here aquí in this city en esta ciudad was we want to make sure es que queremos that the asegurarnos system que el sistema is not oppressing no está oprimiendo our minorities. a nuestras minorías. Because the majority of our people in jail Porque la mayoría de las personas en la are cárcel minorities. son minorías, They're black. son morenos, They're Hispanic. son hispanos. But the white people, Pero las personas they blancas, can shoot ellos pueden matar and nothing happens to them. y nada le pasa a ellos. So we want to demonstrate mercy. So queremos demostrar misericordia. So when they do a crime now in the city, So cuando hacen un crimen ahora en la ciudad, we catch them, lo agarramos, we write them up, lo escribimos, we give them a date to appear in the court, le damos una fecha para que aparezcan en la corte and then we release them. y después lo soltamos. Sometimes, A veces, have you ever heard the saying, ¿usted ha escuchado el dicho? the path to hell El camino al infierno is paved with good intentions? es... Está cubierto con buenas intenciones. Amen. How many have heard that? ¿Cuánto han escuchado eso? There's many things Hay muchas cosas that we think que nosotros is pensamos doing good, que está haciendo lo bueno, but those intentions, pero esas when intenciones, they are opposed to the word of God, cuando se oponen a la palabra de Dios, they are not good for us. no son buenas para And nosotros. that's the reason Y esa es la razón why for years por qué por años people were afraid to go outside, las personas temían salir afuera because you can get stabbed, porque le podían ser puñalado, you puñalados, can get raped, lo podían violar, you can steal from stores. podían robar de las How tiendas. many have noticed ¿Cuándo se han dado cuenta? you cannot go into a pharmacy Usted no puede entrar a una farmacia without everything being behind plastic? que no todas las cosas estén atrás de un You have to plástico. call the cashier Usted tiene que llamar al cashier to come open up the plastic para que abra el plástico so that you can be able to get a deodorant. para que usted pueda recibir un desodorante. Do you know why? ¿Usted sabe por qué? Because people Porque las personas, know that there's no consequences porque saben que no hay for their consecuencias actions. por sus acciones. Don't worry. No se preocupe. I'll go to jail right now, Yo voy a la cárcel ahora mismo, but I'll be back. pero yo voy a regresar. And that's the reason Y esa es la razón why there's people porque hay who personas have committed crimes. que han cometido crímenes, They've raped women. han violado mujeres They've even hurt people. y han herido personas, They get arrested. lo meten en la They cárcel, let the man go. lo dejan ir And the person goes back y la persona vuelve otra vez and finishes the job. y terminan el trabajo. Before those policies were in place, Antes que esas pólizas estuvieran en lugar, were you as afraid
¿Ustedes tenían miedo antes? to walk in the street El caminar en la calle the way that you did during 2020 and forward? de la misma manera que usted lo tiene desde el 2020 hasta ahora. Yeah, but Pastor, Pero pastor, we have to come against the corruption. tenemos que oponernos a la corrupción. But that doesn't mean installing another type of corruption. Pero eso no significa instalando otro tipo de corrupción. I don't know why I had to stop here. I'm going to stop right here. Voy a parar aquí mismo. Some people might not be convinced of this. Quizá hay personas que no se convencen con This esto. reminds me Esto me acuerda of parents. de los padres. Wow, the first day pastor's back, and this is a strong message. Oh my God, la primera vez que el pastor llega otra vez y mire el mensaje. This reminds me of parents Esto me acuerda a los padres who say they love their kids so much que dicen que aman tanto a sus hijos that they won't even correct them. que ni siquiera lo corrigen. My father used to beat me. Mi padre me daba a mí, I'm not going to beat my kids. yo no le voy a dar a mis hijos. And so these parents Entonces estos padres let their children do whatever they want dejan que sus hijos hagan lo que quieran because they don't want the children porque no quieren que los niños look at them lo miren a ellos the way that they de la manera que ellos look at their parents. miran a sus padres. And so they let their kid do whatever they want. Entonces dejan que sus niños hagan lo que sea And don't you dare say anything either. y no se atreva usted a decir algo. That's not your kid, that's my kid. Ese no es su hijo, ese es mi hijo. And then those children Y entonces esos niños become delinquents, se convierten en delincuentes, become rebellious. se ponen rebeldes. Don't tell me No me diga, my daughter mi hija and my son y mi hijo doesn't listen to me, no me escucha, doesn't respect me no me when respeta they're 15 years old. cuando tienen 15 años. Because if you didn't stop them when they were 5 years old, Porque si usted no le paró cuando tenían 5 if you didn't años correct them when they were 10 years y old, no le corrigió cuando tenía 10 años, don't tell me anything when they slap you in the face when you're 15. no me diga nada cuando le dé una galleta cuando tengan 15 años. I know a family Yo conozco una familia that the son que el hijo beats up his mother, golpea a su madre, beats up his father, golpea a su padre, beats up his sisters. golpea a sus hermanas. He's gone to jail Él ha ido a la cárcel because others have called the police. porque otros han llamado a la policía. And he's been back at home Y él regresa a la casa and continues with the same behavior y continúa con el mismo comportamiento. because the parents can't stop him now. Porque los padres no lo pueden parar ahora. He's a big guy now. Ahora es un hombre grande. And you know what he said ¿Y usted sabe lo que él dijo? one of the times he was arrested? Una de las veces que estaba arrestado, I wish, yo quisiera me hubiera querido, o hubiera querido that my parents corrected me que mis padres me hubieran corregido when I was younger. cuando yo estaba más joven. He was the boy. Él era el varón. They let him do whatever he wanted. Dejaron que él hiciera lo que él quería. I'm going to tell you something. Yo le voy a decir algo. I heard someone on YouTube say this. Yo escuché a alguien decir esto en YouTube. A parent Un padre who's not willing to correct their children que no está dispuesto a corregir sus hijos out of fear por temor of messing up their self-esteem de dañar su autoestima, is actually building their own self-esteem, están ellos mismos edificando edificando su propio autoestima at the cost al precio of their children's de sus hijos, good. del bien de sus hijos. You may feel good Usted quizás se sienta bien because you don't hit your kid porque usted no le da a su hijo and you don't correct your kid, y usted no corrige a su hijo, but you're raising pero usted está criando and you're sowing seeds y usted está sembrando semillas that as they get older, que mientras crezcan, rabaspatanon grandmothers, abuelas, grandfathers, abuelos, stop getting in the correction
Deja de entrarte en la corrección of your children de tus hijos with their children. con sus hijos. You don't allow your children Usted no permite que sus to hijos, correct their children. que corrija a sus hijos, Because it makes you feel bad. porque le hace a usted sentirse mal. It hurts you. Le duele a usted. Well, it's hurting you Bueno, now, le está doliendo a usted ahora, but that child pero ese is going to niño hurt someone else va a herir a otra persona when they get older. cuando crezca. And that's why they go to school Y por eso van a la escuela and they disrespect their teachers. y le faltan el respeto a sus maestras And they'll be in the street y van en la and calle they'll curse out the cops. y maldicen a los policías And they'll come to church y vienen a la and they iglesia don't even listen to the leaders or the pastor. y ni siquiera escuchan a los líderes o a los pastores. There's no consequences. No hay consecuencias. And I'm not saying here, beat your child. Y yo no estoy aquí diciendo que abuse a su hijo. Okay, that's abuse. Eso es abuso. Abuse and discipline are two different things. Abuso y la disciplina son dos cosas diferentes. And if you don't want to hit your child, that's fine. Si usted no le quiere dar a su hijo, eso está bien. But the child needs correction. Pero el niño necesita And corrección. without Y correction, sin la corrección, you're raising a potential devil in the house. usted está criando un potente... Un diablo en potencial en la casa. Amen. The same is true Lo mismo es la verdad with the government. con el gobierno. If the government does not correct, Si el gobierno no corrige, injustice flourishes. la injusticia va a seguir creciendo, Evil will prosper. la maldad va a prosperar, Stores will close. las tiendas van a cerrar You won't be able to walk in the y street no va a poder caminar en la calle without thinking, sin pensar, if I go to sleep on this train, si yo me duermo en este tren, will somebody burn me alive? ¿alguien me va a quemar en vivo? If I'm riding on the train, Si estoy montado en el tren, is someone with a different political view, va una persona con una... perspectiva política diferente, Amen. stab me while I'm sitting? ¿Me va a acuchillar mientras estoy sentada? The government, El gobierno, we need to submit tenemos que someternos because God porque Dios has established lo ha establecido, government. el gobierno. Number two. Número dos, Because government porque el gobierno is a minister of God. es un ministro de Dios. And here's number three. Y mira el número tres. We should submit to the institution of government No debemos someter a la institución del gobierno for conscience sake. para el Causa de la conciencia. por causa de la conciencia. Look at what it says in verse 5. Mira lo que dice el versículo 5. Therefore, it is necessary to be in subjection, not only because of wrath, but also for conscience sake. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. In other words, En otras palabras, Paul is saying, Pablo está diciendo, submit to the government, sométase al gobierno not just because you're afraid no solo porque usted teme of the consequences, de las consecuencias, but also because of your conscience. pero también por su conciencia. Do it for Christ. Hágalo por Cristo. Do it for the sake of the testimony Haga por causa del testimonio of the gospel del evangelio of Jesus Christ. de Jesucristo. We should not do these things No debemos de hacer estas cosas because we're afraid of punishment. porque tememos al castigo, No, porque tememos el castigo, but because we want to give a good testimony pero porque queremos dar un buen testimonio of who we are in de Jesus. quién somos en Jesús. In the time of Paul, En el tiempo de Pablo, the Jews los judíos were known to be submitted, se conocían que estaban sometidos, but there were times where they rebelled. pero habían tiempos que se rebelaban. And Paul wanted Christians to know, Y Pablo quería que los cristianos supieran, you have to be different from the world. usted tiene que ser diferente que el mundo. Your testimony has to be different than the Su world. testimonio debe ser diferente al del mundo. That when the government sees Christians, Que cuando el gobierno ve a los cristianos,
they respect the Christians puedan respetar los cristianos, because the Christians have good testimony. porque los cristianos tienen buen testimonio, Because Christians porque los cristianos make the best citizens. hacen los mejores ciudadanos, Because we respect our government porque respetamos nuestro and gobierno we submit to our government. y nos sometemos a nuestro So gobierno. we should submit So, nos debemos someter because it's ordained by God. porque es ordenado por Dios, It's a minister of God. es un ministro de Dios And because of conscious sake. y por causa de la conciencia. I'm not going to get to finish my message today. No voy a poder terminar mi mensaje So I'm hoy. just going to finish this portion. So, voy a terminar con esta porción. Before we conclude this portion, Antes que concluamos esta porción, there are two questions hay dos preguntas that I think that we need to answer que creo que debemos contestar before we finish this section. antes de terminar esta sesión. Here's question number 1. Mire la pregunta número 1. Because God has ordained government, Debido a que Dios ha ordenado el gobierno, does that mean that he approves ¿significa que eso es que Él aprueba of every ruler, system, and policy? de todo gobernante, sistema o póliza? Does God approve ¿Aprueba Dios of everything Donald Trump does? de todo lo que hace Donald Trump? Does God approve ¿Aprueba Dios of everything the United States does? de todo lo que los Estados Unidos hacen? Does God approve ¿Aprueba Dios everything the governor does? todo lo que el gobernador hace? God established it. Dios lo estableció. Does he approve of it? Entonces Él aprueba de The eso. policies. Las Does pólizas, God approve ¿aprueba Dios of these things? de estas cosas? The answer is no. La respuesta es no. God ordained it, Dios lo ordenó, but it does not mean pero no significa that he approves it. que Él lo aprueba. And the Bible Y la Biblia is full of examples está llena de of ejemplos kings, de reyes, leaders, de líderes, nations, naciones kingdoms y reinos that God disapproved, que Dios desaprobaba desaprobó, or was opposed to. o que se oponía a ellos. His intention Su intención for every government para cada and gobierno authority y autoridad that he establishes que Él estableció or that he o allows, que Él permitió, God's intention la intención de is Dios for the es governors para que los gobernadores and the government y el to gobierno punish evil pudiera castigar la and maldad promote y justice. promover la justicia. But when that doesn't happen, Pero cuando eso no pasa, God will use Dios va a usar different methods diferentes métodos to challenge, para desafiar, to change, para cambiar or to condemn o para condenar the corrupt leadership or government. al liderazgo o gobierno corrupto. Look at one example. Mire un ejemplo. King Saul, El rey Saúl, the first king of Israel. el primer rey de Israel. The people wanted a king, El pueblo quería un rey, so God chose one entonces Dios escogió uno according to their desires. según los deseos del pueblo. But when Saul disobeyed Pero cuando Saúl desobedeció and became corrupt, y se convirtió corrupto, God used the prophet Samuel Dios usó el profeta Samuel to challenge Saul. para desafiar a Saúl. Then he chose a new Y king después escogió un nuevo rey according to his own heart según su propio corazón to replace Saul. para reemplazar a And Saúl. lastly, Y de último, Saul Saúl was killed in battle murió en la batalla without the grace of God. sin la gracia de Dios. God established him. Dios lo estableció a él. His intention was for good. La intención fue buena, But Saul pero Saúl had free will tenía libre albedrío and he became corrupt. y se convirtió en un And corrupto. God found someone new. Y Dios encontró una persona nueva. And Saul died Y Saúl murió condemned. condenado. And this leads me to the second question Y esto me lleva a la segunda pregunta, about submitting to government. el de someterse. Acerca de someterse al gobierno. Amen. Are there exceptions Existen excepciones to submitting to government? a la sumisión al gobierno. And if so, Y si es así, how and when should Christians disobey ¿cómo y cuándo deben los cristianos desobedecer or resist their government? o resistir su gobierno? The answer La respuesta to the question, a esta pregunta, are there exceptions, que si hay excepciones, is yes. es sí.
Christians Los cristianos should disobey deben desobedecer or resist o resistir their government a su gobierno when their government commands cuando su gobierno ordena what God forbids lo que Dios prohíbe and forbids y prohíbe what God commands. lo que Dios ordena. Let me repeat that. Déjeme repetir eso. God established government. Dios estableció el gobierno. We're supposed to submit. Tenemos que someternos. We have to give testimony Debemos de dar testimonio that we're good que citizens, somos buenos ciudadanos. not only on earth, No solamente en la tierra, but in heaven. pero en el cielo. But are there exceptions? Pero sí hay excepciones. Yes. Sí. When the government Cuando el gobierno commands ordena what God prohibits. lo que Dios prohíbe. And when the government Y prohibits cuando el gobierno prohíbe what God commands. lo que Dios ordena. In other words, En otras palabras, if a government or leader si un gobierno o líder commands you to commit sin ordena que usted cometa pecado or prohibits you o le prohíbe a usted from doing something that God commands, hacer algo que Dios le ordenó, it is our duty. es nuestro deber, It is our responsibility nuestra responsabilidad to disobey el desobedecer our government a nuestro gobierno in those cases. en esos casos. Here are some examples Mire algunos ejemplos of disobedience de desobedecer that is approved by God. que son aprobados por Dios Right in the Bible. en la Biblia. Google summarizes it like this. Google lo resumió de esta manera. Number one, Número uno, the Hebrew midwives. las parteras hebreas. Okay, in Exodus chapter 1. En Éxodos capítulo 1, When Pharaoh ordered the Hebrew midwives, Shiphrah and Puah, to kill all newborn Israelite boys, they refused, fearing God more than the king. cuando el faraón ordenó a las parteras hebreas, Cifra y Puá, Puah. que mataran a todos los niños israelitas recién nacidos, estas se negaron, temiendo a Dios más que al rey. They lied to Pharaoh and were blessed by God for allowing the boys to live. Mintieron. Mintieron al faraón y fueron bendecidas por Dios por permitir que los niños vivieran. They disobeyed. Ellos desobedecieron. Kill the Hebrew boys. Maten a los niños hebreos. They didn't kill them. No lo mataron. They lied Ellos mintieron and God blessed them. y Dios le bendijo. Rahab. Rahab. In Joshua chapter 2. En Josué capítulo 2. The Moabite prostitute Rahab disobeyed the king of Jericho's command to turn over the Israelite spies, instead hiding them and helping them to escape. La prostituta moabita desobedeció la orden del rey de Jericó de entregar a los espías israelitas y en su lugar los ocultó y los ayudó a escapar. Her actions were approved and she was later saved from the destruction of Jericho. Sus acciones fueron aprobadas y posteriormente se salvó de la destrucción de Jericó. How about Obadiah? Y Abdias. Abdías, In 1 Kings en Primera de Reyes, chapter 18, capítulo 18, the servant of King Ahab, el siervo del rey Acab, Obadiah, Abdías, hid 100 of the Lord's prophets in caves escondió a 100 profetas del Señor en cuevas to save them from the wicked queen Jezebel's persecution. para salvarlos de la persecución de la malvada reina Jezabel. Number 4, Número 4. Shadrach, Meshach, and Abednego. Sadrach, Mesach y Abednego. In Daniel chapter 3, En Daniel capítulo 3. these three men refused to bow down to the golden image King Nebuchadnezzar erected. Estos tres hombres se negaron a inclinarse ante la imagen de oro que erigió el rey Nabucodonosor. Despite the threat of being thrown into a fiery furnace, A pesar de la amenaza de ser arrojados a un horno de fuego, God miraculously saved them from the flames. Dios los salvó milagrosamente de las llamas. How about Daniel the prophet? Y Daniel el profeta, In chapter 6, en el capítulo 6, Daniel defied a decree from King Darius, Daniel desafió un decreto del rey Darío which forbade anyone from praying to any god or man for 30 days. que prohibía a orar a cualquier dios o un hombre durante 30 días. He continued to pray to God and was consequently thrown into the lion's den, but was miraculously saved by God. Continuó orando a Dios y como consecuencia fue arrojado al foso
de los leones, pero Dios los salvó milagrosamente. That story reminds me Esta historia me acuerda of the time of COVID del tiempo de COVID, when they shut everyone down cuando cerraron todo and they left the stores, the liquor stores open. y dejaron las tiendas de licor abiertas, They left the clinics of abortion open. dejaron las clínicas de aborción abiertas, They left the casinos open. dejaron los casinos abiertos, But they said, churches, pero dijeron you iglesias cannot meet to worship. no pueden ir a adorar, You cannot meet to sing. no pueden ir a adorar You cannot meet to pray. y no pueden ir para orar. You have to stay home Se tienen que quedar en and sus worship casas through Zoom. y adorar a través de Zoom. But all these people Pero todas estas who were personas protesting in the que streets estaban protestando en las calles without masks sin máscaras were allowed to do whatever they wanted. le permitieron que hicieran todo lo que I querían. thank God Yo le doy gracias a Dios for the churches por la iglesia that had the courage que tuvieron el to coraje resist the de government, resistir al gobierno, even if the government arrested them, aun si el gobierno les even if the rezaba, government persecuted them. si el gobierno le If the perseguía, government says, si el gobierno I dice, cannot worship my yo God, no puedo adorar mi Dios that I cannot meet with my y church, que no puedo ir con mi iglesia that I cannot pray in y public, que no puedo orar en público, I'm going to tell you, I'll be the first one yo le voy a decir, yo fuera el primero that I resist the que government, voy a resistir al gobierno, that I will not do what he que says, no voy a hacer lo que él me dice, because it's better porque es mejor to obey God obedecer a Dios than to obey man. que obedecer al hombre. Christians Los cristianos should disobey and resist deben de desobedecer y their resistir leaders sus líderes or government o gobierno when the government commands them cuando el gobierno le da una orden to disobey God que desobedezcan a or Dios his word o su palabra or to fail to fulfill o que no puedan cumplir with what God commands. con lo que Dios le ordenó. Now, this does not mean Ahora, esto no that significa we should rebel que debemos de rebelarnos because we disagree porque no estamos de acuerdo or we have a difference o tenemos una diferencia de opinión concerning their policies cuando se trata de sus and pólizas opinions. y opiniones. The disobedience should happen La desobediencia debe de pasar in the context en el contexto of sin del pecado or injustice. o injusticia. And when Christians disobey, Y cuando los cristianos desobedecen, it should always be in a way debe de ser siempre de una manera that honors God. que honra a Dios. Have you noticed? ¿Usted se ha dado cuenta? I don't know how many of you know this person, Yo no sé cuántas personas conocen estas personas o esta persona, but a week ago, pero hace una semana they killed a young man named Charlie Kirk. mataron a un hombre joven llamado Charlie Kirk. It grieved me. Me trajo mucha tristeza. I literally had to kick my daughter out of the room Literalmente tuve que botar mis hijas de mi cuarto and close the door y cerrar la puerta and scream y gritar and cry y llorar before God ante Dios out of the pain del dolor of seeing a young man, de ver a un hombre joven 31 years old, de 31 años with a wife con una esposa and 2 children y 2 hijos pequeños who were actually there que estaban ahí when they killed him. cuando lo mataron. And they killed him Y lo mataron to make a statement, para hacer una declaración. para hacer una declaración. The things he said, they call it hate speech. Las cosas que él decía decían que era de odio que él lo decía. And a young man, Y un muchacho joven 22 years old, de 22 who was años in a relationship que estaba en una with a relación transgender, con una persona que era género, transgénero, shot this man mató a este hombre in front
al frente of his wife and kids, de su esposa y hijos, and in front y al frente of thousands of people, de miles de personas, when he never punched anyone, cuando él nunca le dio a nadie, he never shot anyone, él nunca le dio un tiro a he nadie, never stabbed anyone, él nunca apuñaló a he nadie, never committed a crime. él nunca cometió un crimen. His crime Su crimen was trying to have debate fue tratando de debatir with people who thought different from him. con personas que pensaban diferente que él. What everyone says should be done. Todo lo que todo el mundo dice se debe de We should hacer. not be violent. No debemos de ser violentos. We should talk. Debemos hablar. And even he said, Y aún él dijo when people stop talking, que cuando las personas dejan de hablar, that's when violence happens. ahí es que pasan las violencias. And a guy Y un muchacho trying to prove tratando de probar that the people on the left, que las personas a la izquierda, the liberals, los liberales, that they are not violent. que ellos no son violentos. He asked Charlie a question, Él le preguntó una pregunta a Charlie. and when Charlie was going to answer, Y cuando Charlie iba a responder, he was shot in his neck. le tiraron un tiro en su cuello. Isn't that a symbol of speech? ¿No es un simbolismo de el habla? They wanted to shut his voice. Querían callar su voz. And let me tell you, Y déjeme decirle, when he died, cuando él murió, a lot of people muchas personas cried lloró and got angry. y se And I'm enojaron. one of them. Y yo soy uno de ellos. And you know what? All of these people Y usted sabe, todas estas personas around the world, alrededor del mundo, do you know what they did? ¿usted sabe lo que ellos hicieron? They went out Ellos salieron and they burned cars y quemaron carros and they hit police y le dieron a los policías and they broke into stores. y entraron a tiendas. That's false news, right? Eso es falsa noticia, ¿verdad? What did they do? ¿Qué hicieron ellos? They came together and prayed. Vinieron y oraron juntos. They went to vigils. Fueron a vigilias. People who were far from God have come to Christ. Personas que estaban alejadas de Dios vinieron a Dios. People have repented of sin. Personas se han arrepentido de sus pecados. The life of this young man La vida de este joven has impacted había impactado so many people. muchas personas. And the reaction Y la reacción of the people del pueblo, that the left says are full of hatred, que la izquierda dice que están llenas de odio, their reaction was to pray. su reacción fue orar. When George Floyd died, Cuando George Floyd murió, they burned down cities. ellos casi quemaron todas las ciudades They killed cops, y mataron policías killed y citizens. mataron They ciudadanos broke y stores. entraron a tiendas Around the world, alrededor del mundo. people lifting up signs, La gente subiendo portadas o Portadas. señales. George Floyd, George Floyd. Black Lives Matter. La vida De negros importan. And when they did these y protests, cuando hicieron estas protestas, many of them, not all of them, muchos de ellos, no todos, were violent. eran violentos. And Charlie died, Y Charlie murió and not even a piece of glass was broken. y ni siquiera un pedazo de cristal fue roto. And the left laughs. Y lo de la izquierda se The ríen. liberals laugh Los liberales se ríen at his death. a su muerte. And they laugh that his wife doesn't have a husband. Y se ríen que su esposa no tiene un esposo. And they even say Y aún it was dicen good. que era bueno So that way, para para que así, anyone else who thinks like him que cualquier persona que piense como or él says what he says, o diga lo que él dice, that they too would be careful. que ellos también tengan cuidado.
and be afraid. y tengan temor. But I'm going to tell you right now, Pero yo le voy a decir ahora mismo, and I heard what you said at the beginning of the message last week. y yo escuché lo que tú dijiste al principio del mensaje la semana pasada. The church La iglesia is going to preach the truth. va a predicar la verdad. The church La iglesia is going to honor God. va a honrar a Dios. The church La iglesia will not bow down no se va a to arrodillar the agenda a la agenda of the people on the left de las personas de la and the izquierda liberals y los liberales that think that love que piensan que el amor is to approve es aprobar of sin. del pecado. No, love El amor confronts sin confronta el pecado and loves the sinner. y ama al pecador. Amen. So will there be times So, ¿va a haber tiempo when we would have to resist our government? a donde vamos a tener que resistir nuestro gobierno? Yes, Sí, but we need to do it pero debemos de in a hacerlo way that honors God, en una manera que honra a Dios restores y justice, que restaura la justicia, demonstrates the character of que Christ, demuestra el carácter de Cristo or reflects the word of God. o refleja la palabra de Dios. Martin Luther King Martin Luther King said this: dijo esto: the church must be reminded es necesario recordarle a la iglesia that it is not the master or the servant of the state, que no es ni amo ni serviente del Estado, but rather the conscience of the state. sino su conciencia del Estado. It must guide and critique the state, Debe de ser su guía y su crítica and never its tool. y nunca su instrumento. If the church does not recapture its prophetic zeal, Si la iglesia no recupera su celo profético, it will become an irrelevant social club without moral or spiritual authority. se convertirá en un club social irrelevante sin autoridad moral ni espiritual. We're not supposed to be the master of our government, No estamos supuestos ser el amo de nuestro gobierno, but we're also not its servant. pero tampoco somos sus siervos. We are to be the prophetic voice Debemos de ser la voz profética that speaks truth. que habla la verdad. When it does good, Cuando hace bueno, we approve. lo aprobamos. And when it does evil, Y cuando hace lo malo, we speak against it. hablamos contra eso.